estos próximos minutos vamos a hablar de una profesión de la que, sinceramente, creo que no hemos hablado lo suficiente. Y es una buena ocasión para ir compensando ese debe, para ir llenando ese vacío. Nos referimos a la profesión de celador, que es una de esas profesiones en las que imagino que habrá alguna mujer, pero en mi experiencia personal solo he conocido hombres. Vamos a preguntarle a José Carlos Bertomeu, que es celador del Hospital Virgen de la Risaca. José Carlos, buenos días. Buenos días, Luis. ¿Hay celadoras? Muchas ¿Hay gracias celadoras en la región? En la región, sí, bastantes más que hombres. En Pues, torno a un 70% son mujeres celadoras. o sea, un 70% mujeres y un 30% hombres. Exacto. Fíjate, pues una cosa que conocemos. Fuera de la región sí que sabía que hay celadoras porque, lamentablemente, esta semana ha fallecido una del Hospital de Europa de Algeciras. Se había contagiado el coronavirus. Es la Sí, sexta víctima mortal de su colectivo, si no me fallan los cálculos, desde el inicio de la pandemia, Juan Carlos. sí, correcto. La sexta víctima es ya. Y se llamaba Carmen Recio, del Hospital Punta Europa de Algeciras. José Carlos, es además usted enlace de una plataforma en el Hospital de la Risaca, es enlace de la plataforma Reconocimiento para el Celador Ya, es una organización nacional de celadores que reivindica ser personal de riesgo y formación reglada. ¿Por qué, José Carlos? Porque desde el 30 de marzo, el Ministerio de Sanidad nos consideró personal de bajo riesgo. Y eso era una consideración que para nuestro trabajo que realizamos en el hospital, pues no llevaba bien, no era bien porque nuestro trabajo comprende de estar con los pacientes, o sea, es un contacto muy estrecho el que teníamos y el que tenemos y, claro, al considerarnos de bajo riesgo no teníamos las medidas de protección que el resto del personal tenía. Supongo que los políticos que mandan en el Gobierno de España tendrán su argumentario sobre este tema. Aquí la próxima vez que entreviste al consejero Villegas le voy a preguntar por ello. Pero no sé qué razones puede haber para considerar a los celadores y celadoras de bajo riesgo, ¿no? Más bien parece una profesión, como nos dice, de alto riesgo y muy necesaria, ¿no? Como el resto del personal de los hospitales. Sí, pero es que básicamente nuestro estatuto se rige por un estatuto que se hizo en el 1971, o sea, preconstitucional. Y las funciones que ahí aparecen, que se rigen todavía, no tienen nada que ver con el trabajo que realizamos ahora mismo. Y habrá que cambiar entonces ese estatuto, digo yo. Se debería cambiar y actualizar, básicamente porque es un trabajo en el que en aquel entonces, básicamente o casi el 100% lo realizaban hombres. Ahora no es lo mismo, como te he dicho antes, el 70% son mujeres y además el trabajo de las funciones que aparecen ahí, casi ninguna se corresponden con la que hacemos ahora mismo. Claro, claro, Y como porque te comentaba, en 50 años sí, las tareas habrán cambiado, ¿no? Por ejemplo, muchísimo. díganos alguna que haya variado sustancialmente. Alguna que pues ahora bien, antes, básicamente, en las funciones que aparecen, el celador, lo único de competencia que tenía era traslado de mobiliario, algunas tareas de limpieza en las que se decía que no podían hacer las mujeres y las tenía que hacer el hombre, y ahora básicamente es un contacto estrecho con los pacientes. O sea, perfectamente en quirófano, en urgencia desde que llegan lo llevamos nosotros, en el quirófano en las movilizaciones, en todas las UCI, todas las movilizaciones, lateralizaciones, todo es en contacto directamente con los pacientes, sean COVID o no. ¿Tiene usted la sensación de que la suya es una profesión que no se ha valorado o no se ha valorado lo suficiente, no solo estos meses de coronavirus, sino desde que existe como profesión? Sí, yo pienso que sí. Desde siempre ha estado una figura como que estaba ahí, pero que nadie, como si no fuera visible. Incluso dentro del propio hospital o entre los sanitarios la percepción es distinta. Bueno, más o menos, pero entre los sanitarios y los compañeros sí hay una buena relación. Cuéntenos algo que haya vivido estos meses desde febrero o marzo, que le haya dejado huella, ¿no? Alguna situación que haya vivido en el hospital que le haya emocionado, alguna experiencia que no vaya a olvidar nunca. Seguro que en cada jornada de trabajo se le presentan historias de esas que uno dice que dan para escribir un libro, ¿no? Las experiencias
en esta pandemia de mi trabajo, pues lo más que me ha chocado es la soledad en que las personas que fallecían de COVID tenían al morir, y luego los familiares, el no poder estar con sus familiares fallecidos. Eso me ha chocado más donde estaba yo trabajando, me dedico a el traslado de los pacientes fallecidos, y esa imagen, esa soledad con la que las personas fallecían, pues me chocaba bastante. Debe ser duro trasladar a Sí, un paciente fallecido, ¿verdad? sí, sí, es duro. ¿Qué más le iba a preguntar? Cuéntenos más historias que le hayan llamado la atención. Por ejemplo, creo que estos 2 últimos días ha estado trabajando, ¿no? Ha tenido turnos largos, de un montón de horas, de madrugada. En fin, Sí. cuéntenos alguna experiencia que haya vivido en esas 2 jornadas largas que ha tenido. Bueno, en estas jornadas, con relación con los COVID, no. Por mi trabajo, pues he tenido el traslado, pero quería aprovechar también que en estos días, en unos días de libre, hemos aprovechado para mandar a la gerencia de todos los hospitales y a Vitamia, como el ministro, hicimos a ver, ¿cómo te iba a decir? Que lo tenía aquí. Sí. La plataforma mandamos al Ministerio de Sanidad, para que nos cambiaran la consideración de bajo riesgo. Y el ministro nos remitió que eran los servicios de prevención de cada comunidad autónoma los que tenían la potestad para hacer el cambio ese. Y hace 2 días pues mandamos a todas las gerencias y a Vitamia los escritos con todas nuestras funciones que hacemos y todo el contacto estrecho que tenemos con los pacientes de COVID, para ver si nos pueden cambiar la consideración de personal de bajo riesgo a personal de riesgo. Y a las 8:50 le formulo la última pregunta, José Carlos. ¿Qué le dirían a toda la gente que nos está viendo? Me refiero a qué mensaje, ¿no?, en relación con el coronavirus le dirigiría basándose en su experiencia de estos meses. Pues que tengan precaución. Para mí, por mi opinión, estrechando más las relaciones, quiero decir, los círculos que sean lo más cerrados posibles y evitando aglomeraciones, yo creo que sería una recomendación buena para tener en cuanto a estos momentos. Pues hemos aprendido un poco más sobre la figura del celador, sobre la situación de estos profesionales a los que les vamos a prestar más atención, prometido. Gracias, José Carlos. Mantenemos el contacto. Muchas gracias.